presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto extendiendo hasta febrero de 2025 el programa Sembrando, impulsado y dirigido por su esposa y expareja Lorena Ponce de León. En la norma, que lleva la rúbrica de varios ministros, también se amplía el alcance de la iniciativa y mantiene el cargo reservado hasta el momento para Ponce de León. Hola, hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición mediodía de MBD Noticias. 27 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vemos cómo está la capital a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Martí René, entre Aparicio Sarabia y Gustavo Volpe, estará cortado hasta el 11 de enero por tareas de saneamiento. También nos informa el CGM de Media Calzada que se están concretando en esta jornada. Sarandí, entre Guaraní y Maciel, estará cortado hasta las 15 horas y esto se extenderá también hasta el 11 de enero. Y lo mismo, Boulevard Artigas entre Cufre y General Flores, de 8 a 16, cortado también hasta el día 11 de enero. Es mucha la información que tenemos para compartir con ustedes a esta hora. Estos son nuestros titulares. Plantea eliminar el registro de consumidores de marihuana en farmacias. Esto habilitaría a las personas extranjeras a acceder al producto sin caer en el mercado negro. Politólogo ecuatoriano Santiago Basabe consideró que su país atraviesa un proceso de violencia con un Estado débil y donde el narcotráfico permeó la economía y la política. El investigador advirtió que Noboa endurecerá la política. La Cancillería de Uruguay emitió una declaración solidarizándose con el gobierno de Ecuador. La embajada en ese país se mantiene alerta para asistir a los cerca de 500 compatriotas residentes en el país andino. Coordinación por Palestina en Uruguay entregó carta en la embajada de Sudáfrica apoyando la denuncia de ese país en la Corte de la Haya contra el Estado de Israel por genocidio contra la población de Palestina en Gaza. El 19 de enero comienzan los festejos por los 300 años de Montevideo en un acto que se realizará entre la Banda Sinfónica y la Filarmónica de Montevideo en el Cerro. El evento será transmitido por TV Ciudad. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou dispone que el programa Sembrando, impulsado y dirigido por su esposa y ex pareja Lorena Ponce de León, que estaba previsto funcione hasta el año 2023, continúe hasta febrero de 2025. El programa Sembrando fue creado por decreto el 30 de marzo de 2020 en el ámbito de la Unidad Ejecutora Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Estaba previsto que funcionara de 2020 a 2023, pero el decreto firmado por el presidente y varios ministros señala que debido a que continúa la demanda de los servicios brindados, se considera pertinente continúe hasta febrero de 2025. También se amplía sus funciones a los efectos de abarcar la totalidad de los ejes de acción que se propone cumplir, a saber, capacitación y apoyo en la creación, fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos, así como el impulso del emprendedurismo en ámbitos de la sociedad que se identifiquen como claves, señala el decreto. Agrega que el programa Sembrando estará dirigido por una comisión directiva honoraria integrada por 3 miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos en calidad de presidente, actualmente a cargo de Ponce de León. En una actividad realizada en noviembre del año pasado, el presidente destacó el programa Sembrando, impulsado por su expareja Lorena Ponce de León, como una buena idea que se le puso mucho amor, muchas ganas, expertise y además que tiene resultados. Y adelantó que esta organización tomó un camino que seguramente haya que seguir y profundizar. Vamos a cambiar de tema. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, planteó su intención de eliminar el registro de consumidores de marihuana en farmacias. Y en ese marco dijo que la mitad de los usuarios de esta droga en Uruguay se abastecen en el mercado regulado. Por otra parte, afirmó que esto habilitaría a que personas extranjeras puedan acceder al producto sin caer en el mercado negro. ¿Qué pasa? Cuando uno mira a cuántas personas llegamos con el mercado regulado, hoy estamos llegando más o menos a la mitad de la población que consume cannabis.
hay otras personas que no acceden al cannabis regulado y que en algunos casos estas personas son las más excluidas de la sociedad. Para las personas más excluidas de la sociedad, registrarse es una montaña demasiado empinada. En algunos casos porque tienen que estar documentados, en otros casos tienen que tener un certificado de domicilio, gente que no tiene domicilio o cosas por el estilo. Bueno, habilitemos que esas personas no tengan que ir al mercado negro, que puedan comprar. Eso como una primera cosa. Otra segunda cosa, si nosotros eliminamos el registro de compradores, vamos a resolver un tema que todo el mundo habla, pero que no le ponemos el cascabel al gato, y es la posibilidad de que ciudadanos no uruguayos y no residentes puedan comprar. Si no hay que estar registrado, ¿por qué no le van a vender a un extranjero en una farmacia? Por portación de cara de nórdico no va a ser. O sea, que le vamos a poder vender cannabis a las personas extranjeras que hoy en Uruguay compran. Hay quien dice que compran y quien les orienta en la compra en algunos casos es el cuidacoche. Entonces, ¿por qué mejor no promovemos que vayan al mercado regulado? En otro orden, el jerarca dijo que hay que modificar el registro de los autocultivadores, ya que la documentación cae a los 3 años y debe ser renovado. En ese sentido, Radio dijo que si alguien no quiere ser más autocultivador, tiene que ir y borrarse. Porque en las próximas horas el Ministerio del Interior informará si la droga incautada en el departamento de San José contiene fentanilo. Ante esto, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo que no buscan sembrar alarma en la población, pero desaconsejó el uso lúdico de esta sustancia, ya que los márgenes de seguridad son muy escasos. Alertó además que esta droga es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Son calmantes del dolor físico, pero también del dolor espiritual. Y eso hace que las personas experimenten un cierto alivio también. Y esto tiene que ver con el target de las personas que utilizan esto, porque es gente que a veces está sobrepasada de tensiones en la vida. La primera cosa que yo quiero decir, ustedes saben que yo tengo un discurso un poco disruptivo con respecto al uso de sustancias, es que nosotros desaconsejamos terminantemente el uso de fentanilo para uso lúdico. No se lo aconsejamos a nadie. Me parece que, insisto, los márgenes de seguridad son muy escasos. No es una cosa que sea fácilmente recuperable. Tampoco queremos sembrar alarma, ¿por qué? Porque, bueno, aparentemente habrían detectado unos sobrecitos sospechosos de fentanilo, estamos a la espera de lo que diga el Instituto Técnico Forense, no está confirmado que sea fentanilo, y la segunda cosa es, si aparece eso no quiere decir que las personas van a empezar a drogarse, y vamos a tratar de que eso no pase así, que no sea así. De hecho, en Estados Unidos, que es donde está el verdadero problema, algunos lugares de Canadá también y algunos lugares de México, pero sobre todo Estados Unidos, la adicción precedió a la sustancia. En otros asuntos vinculados a la seguridad se realiza por estas horas una importante reunión en el Ministerio del Interior y hasta allí nos vamos con nuestro móvil a cargo de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día. Mediodía, Juan Mediodía, así se dice. ¿Qué tal, Josema? Buen mediodía para todos. El gusto en saludarlos. Acaba de finalizar la reunión del Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y también donde participaron autoridades de INAU acerca de los hechos de violencia que se registraron el pasado fin de semana, donde tuvo que intervenir la policía con municiones no letales, luego que varios grupos se agarraran a golpes de puño, registrando y generando alarma en los vecinos de la zona, también en los comerciantes, y llamó mucho la atención de las autoridades. En este caso, lo que definió el Ministerio del Interior es que va a reforzar el patrullaje en la zona, sobre todo en el horario de finalización de los locales bailables en la madrugada, en las calles Rincón, Juncal y Florida, para tratar de contrarrestar esta situación. Sobre este tema, esta mañana habló Franco Zenone, quien es representante de la División de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera. Venimos trabajando de hace meses haciendo un relevamiento ambiental de todo el contexto. Cuando nosotros hablamos de realizar un trabajo integral, hablamos de detectar cuáles son la problemática, detectar cuáles son las causas y tratar de mitigarlas. En ese sentido, venimos trabajando con la Brigada Departamental Antidroga en esas denuncias que hemos recogido nosotros mismos de parte de los vecinos sobre posibles lugares de venta de estupefacientes. También hemos recogido las inquietudes con respecto a la visualización de las cámaras. Hay que aclarar que el marco de la implementación del Verano Azul, el centro de monitoreo especialmente destinado a la Ciudad Vieja se ha trasladado exclusivamente a
edificaciones de la seccional primera, desde donde se hace un monitoreo permanente las 24 horas exclusivamente de esa zona. Así que en ese sentido tendríamos cubiertas esas necesidades. Bueno, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior se van a seguir reuniendo para seguir de cerca este tema, y la cartera acordó con la comuna repasar un listado de los locales bailables certificados para recertificar su seguridad, valga la redundancia, y así poder seguir y atendiendo esta situación. Se les ofreció inclusive una recertificación en cierta forma de los estudios de seguridad sobre los locales bailables, si se entiende que es necesario volver a repasar porque sufrieron modificaciones en las instalaciones o porque ampliaron otros servicios. Bueno, iremos junto con ellos y evaluaremos todo los locales bailables. Ellos nos van a ceder una lista de los que están habilitados y bueno, nosotros con esa lista habilitados veremos cuáles son los que realmente están habilitados y cuáles los que no son habilitados, e informaremos a la Intendencia de la existencia de esos locales. Bueno, allí teníamos la palabra de Richard Cabral, del Ministerio del Interior, el jefe del Estado Mayor de la Policía. Les reitero, se va a hacer un seguimiento por parte de los efectivos, se va a reforzar la guardia policial y además se va a hacer hincapié y se va a seguir de cerca todo el movimiento con las cámaras de videovigilancia. Bien, perfecto. Juliana, muchas gracias por tu trabajo aquí en el Ministerio del Interior. Nosotros les contamos ahora que cada 15 días, vean ustedes, la emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell atiende a un niño, niña o adolescente herido de bala. Esta cifra se duplicó en los últimos 5 años y es cada vez más frecuente que lleguen estos casos a la emergencia. Es un problema que antes veíamos en forma muy esporádica, era casi que anecdótico que recibiéramos un niño con heridas de arma de fuego. Tanto es así que lo medimos en distintos momentos y esta tasa realmente se duplicó. Del año 2011, que es el corte anterior que tenemos al estudio actual, antes era una cada 20.000 consultas y ahora es una cada 10.000, que si lo decimos de otro modo, actualmente estamos recibiendo 2 niños por mes con heridas de arma de fuego. ¿Cómo impacta eso a la hora de trabajar y de atender y de recibir niños? Bueno, para nosotros es un politraumatizado más, pero bueno, es cierto que en un contexto al cual lamentablemente nos estamos habituando, que son niños que viven en situaciones de violencia. Ese es el contexto en el cual se dan niños o adolescentes que o participan de situaciones de violencia o viven en lugares donde la violencia es moneda de cada día y que bueno, que realmente, aunque no sea en forma intencional, resultan lesionados por heridas de arma de fuego. Tremendo y preocupante. Vamos a cambiar de tema ahora. El politólogo ecuatoriano Santiago Basabe consideró que su país atraviesa un proceso de violencia que ha tenido un punto culminante en estas jornadas, que muestra además un Estado débil en su capacidad de administrar la violencia y en donde el narcotráfico permeó la economía y también la política, además del control de las cárceles de grupos criminales. Es una escalada de violencia que ha iniciado no en el gobierno actual, tampoco en el gobierno del señor Lazo ni de Moreno. Creo que es un proceso bastante más largo, de al menos 10 años, que ahora ha tenido un punto culminante. No sé si el punto más alto de la escalada de violencia de lo que se podría venir, pero sí los hechos de ayer han sido desencadenantes. Yo creo que ahí básicamente lo que se puede sacar como una conclusión general es que el Estado, no digamos que está ausente, pero sí es muy débil en cuanto a su estructura, su capacidad de administrar la violencia. Y bueno, las organizaciones criminales del narcotráfico han permeado la economía del país y desafortunadamente también la política. Y esto, insisto, es una muestra de un problema mucho más grande, de mayor magnitud. Basabe dijo que en la falta de control en las cárceles se demuestra la falta de una estructura estatal firme y sólida, porque es el espacio de rehabilitación social donde se refleja cómo está la sociedad. Las imágenes que han circulado en la prensa internacional dan cuenta de que el control de las cárceles no es del Estado, sino que el control está básicamente orientado por los grupos criminales. Ellos son los que manejan las cárceles hace buen tiempo atrás. No, insisto, no es una cuestión de hoy. Esto sucede hace buen tiempo atrás ya, desafortunadamente. Por otra parte, el experto consideró que la incidencia del crimen organizado en política en Uruguay está lejos de la penetración que tiene en su país, el que cree su gobierno se encamina a aplicar políticas de mano dura. El caso uruguayo, que lo conozco, lo sigo de cerca al país, es mínimo en relación a la incursión del narcotráfico respecto a la vida política.
En Ecuador tienes un rasgo legal, normativo, que da cuenta que una persona sin ser afiliada a un partido puede ser candidato. Y lo que se ha dado en los últimos años, y es cada vez más frecuente, es que hay gente que compra, alquila el lema, el partido político para ser candidatos en lo nacional y en lo seccional. Y en muchos de esos casos, esos recursos para pagar por ser candidato vienen de recursos ilícitos, no son recursos ilícitos del crimen organizado o del narcotráfico o de una combinación de los dos. Es difícil tener una estimación precisa sobre el nivel de cómo ha permeado el narcotráfico a la política, pero de lo que se puede evaluar cualitativamente, yo creo que hay un porcentaje importante de actores políticos y de autoridades públicas que tienen algún tipo de relación con el crimen organizado. Consideró que hay dos opciones de salida en el corto plazo. Una es que las Fuerzas Armadas y la policía logren bajar la intensidad de estos hechos de violencia, y la más probable que el presidente Noboa use esto de punto de partida para una consulta popular en el mes de abril, con el fin de aplicar políticas de mano dura con respaldo popular y lo utilice en su candidatura a la reelección. El especialista tiene serias dudas de que haya acuerdos políticos de iniciativas comunes en seguridad. Y a todo esto, en el marco de la crisis en Ecuador, el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que la situación en aquel país le recordó la declaración de estado de guerra interna en Uruguay en 1972. Dijo en las redes sociales: al igual que en abril de 1972, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas, escribió el senador de Cabildo Abierto. En su cuenta de la red social X, Manini reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas. Al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba al Estado de Derecho. Esto explica por qué siempre aparecen quienes quieren disolver o desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. También en la misma red social se expresó el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, quien discrepó con Manini y afirmó que la política de decretar el estado de excepción es devastadora. En ese sentido, señaló que los homicidios se cuadruplicaron en 3 años y hoy Ecuador tiene el doble de homicidios que Uruguay, lo que para él pareciera terminar en un estado fallido. A todo esto, el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio MPP coincidió con Sanjurjo y llamó a construir una política integral de seguridad ciudadana basada en la seriedad, la evidencia y la cooperación de todos los sectores políticos y sociales. Y de alguna manera seguimos el tema porque el expresidente José Mujica dijo que en Uruguay el fenómeno del narcotráfico no ha ingresado en la actividad de la política porque es una sociedad muy pequeña y nos conocemos todos. De todas maneras, advirtió que el peligro está latente. El veterano político adjudicó a la idiosincrasia de la sociedad de consumo la facilidad con que empresarios se involucran en hechos ilícitos. Son los valores contemporáneos de que para ser feliz hay que ser rico y rápido y fuere como fuere, de hecho. Y la gente se desvía. Hay una especie de bobería colectiva de las sociedades consumistas que hace equivocar el rumbo con facilidad a la gente. Ante la consulta si el narcotráfico está metido en la política de nuestro país, el expresidente dijo que aún no, pero existe un peligro real. Pienso que no. ¿Por qué? Porque el Uruguay es muy pequeño y eso tiene una ventaja. Nos conocemos todos, se chismea todo, pero nada más que una ventaja. Los peligros están. Y volvemos al tema Ecuador, porque Uruguay se solidarizó con las autoridades de aquel país ante la situación de inseguridad interna que se registra. Además, puso a disposición de los residentes de nacionalidad uruguaya líneas de asistencia e información ante hechos de violencia. Son 500 los compatriotas con residencia permanente registrados en la Embajada de Uruguay en Ecuador.
Este miércoles la Cancillería uruguaya emitió un comunicado donde expresa que vela por el pronto restablecimiento del orden interno dentro del estricto marco de la institucionalidad vigente que permita la recuperación de la convivencia ciudadana y la plena restitución de los derechos y libertades individuales. La Embajada de Uruguay en Ecuador sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y se encuentra alerta y a disposición de los connacionales en aquel país. Las líneas de asistencia e información para compatriotas en Ecuador, más 593-99-239-2429, uruecuador@mrree.gov.uy. Desde Uruguay, 2902-1010, internos 76-244, 76-294 y 76-242, o a través de asistencia@mrree.gov.uy. Muy bien. Bueno, va en aumento el nivel de enfrentamiento en redes sociales entre personalidades de la política de nuestro país y la región, según el especialista en comunicación política y campañas electorales, Marcel Lermite. Además, aseguró que los mensajes deberían estar acompañados de una estrategia comunicacional, algo que, a su criterio, no está ocurriendo. Las redes sociales es una herramienta más que está al servicio de los políticos para emitir los mensajes, ¿no? No es que las redes sean ni buenas ni malas, sino que en las redes lo que tenemos que tener es un plan para trabajar en esas redes, ¿no? Todo político tiene un relato. Todo político tiene una identidad, una imagen y una reputación que lo hace llegar al electorado, a la ciudadanía en general. Entonces, bueno, las redes sociales lo que van a hacer es una herramienta a través de las cuales vamos a llegar con ese mensaje político a la ciudadanía. Cualquier mensaje que vamos a emitir, sea en redes sociales o sea en un meeting que lo tome en un medio de comunicación, por ejemplo, tiene que estar pensado y tiene que formar parte de una estrategia. Cuando nosotros salimos con algo inventado, con una jugada que está por fuera de la estrategia, corremos determinados riesgos, ¿no? Por un lado sí queda auténtico muchas veces salir de la estrategia. Ahora hay que tener cuidado. Y cuando nosotros emitimos un mensaje que daña nuestra identidad o nuestra reputación, ahí sí se genera un problema y se puede generar determinados conflictos. Hay que tener sí, evidentemente, mucho cuidado y seguir una estrategia. Sobre las disputas o conflictos en redes sociales, el experto en comunicación política consideró que es algo cada vez más habitual en el continente. Eso ha aumentado en los políticos uruguayos, pero a nivel de toda América Latina. A nivel de América Latina se está dando, según los estudios del Latinobarómetro, que cada vez la gente cree menos en las instituciones, que cada vez hay más rechazos hacia el sistema político, y eso ayuda a generar lo que en Argentina le denominan la grieta, ¿no? Entonces están unos de un lado y otros del otro, todos mirando con lentillas partidarias. O sea, yo escucho lo que dicen los políticos, a mí me gusta y me parece que está bien, esté de acuerdo, medianamente de acuerdo, lo voy a defender, y del otro lado sucede lo mismo. Eso hace que haya choques continuamente entre los que están de un lado de una posición política y los que están desde otra posición política. Es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición Mediodía de MBD Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos avanzando en la información. Les contamos ahora que la Coordinación por Palestina en Uruguay entregó esta mañana una carta en la Embajada de Sudáfrica en apoyo a la demanda que ese país hizo contra el Estado de Israel por cometer el delito internacional de genocidio contra la población de Palestina en Gaza. Cristian Mirza, integrante de la coordinadora, dijo esta mañana en la primera edición de MBD Noticias que hay que parar la masacre en Gaza y que no se trata de una guerra entre dos estados, sino entre organizaciones de resistencia y un ejército ocupante. Lo que hace el régimen de Israel, dijo, es terrorismo de Estado sistemático y permanente, dijo Mirza. Esto no empezó el 7 de octubre. El segundo dato, no es una guerra. No hay dos estados confrontados. Hay grupos de resistencia y hay un ocupante. El acto del 7 de octubre del 2023 puede considerarse efectivamente como un acto terrorista. Pero al mismo tiempo, lo que hace el régimen israelí es terrorismo de Estado sistemático, planificado y permanente.
La Coordinación Uruguaya por Palestina se suma a otras organizaciones de derechos humanos que saludan la iniciativa de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia porque es un mensaje de esperanza en la restauración del orden legal internacional. Están denunciando una acción en curso de genocidio, ¿sí? Quiere decir que hay una intencionalidad de exterminio total o parcial de una población por X razones. ¿Para usted es genocidio? Sí, sí, no cabe ninguna duda. Nosotros hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 19. Nosotros bien tempranito, mañana a las 8 en la primera edición con Pilar Teijeiro. Que pasen bien.